Hola chicos y chicas de sexto A y sexto B. Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya estamos en la última semana. Así que a partir de ahora no voy a mandar más tareas. Por tanto, es mi último vídeo. Bueno, vamos al grano. Empezamos con la página 120 y vamos a hacer los ejercicios de esta página de manera oral. Vamos a empezar con el ejercicio 24. En el apartado repasa la unidad. Dice, con lo que ya sabes sobre la electricidad estática, explica por qué a veces los pelos se nos ponen de punta. Entonces, seguro que os ha pasado alguna vez esto, que a la hora de peinaros habéis sentido que el cabello se erizaba o se ponía de punta al peinarlo. La explicación a este curioso fenómeno es que el peine o el pelo generalmente son neutros, es decir, tienen carga eléctrica neutra, porque tienen la misma cantidad de cargas eléctricas positivas que negativas. Sabéis que los cuerpos se electrizan al frotarlos, lo hemos visto en el tema. Al peinarnos, frotamos el peine con el pelo. Y los cuerpos, lo hemos visto también en el tema, cuando se frotan, se electrizan, se cargan de energía y adquieren carga eléctrica positiva o negativa. En este caso, los pelos se ponen de punta porque la carga que adquieren es distinta a la del peine y por eso se atraen al tener distinta carga. Vamos con el ejercicio 25. El ejercicio 25 dice, fíjate en esta imagen. ¿Por qué se repelen los dos globos? Vemos un globo azul y un amarillo que se alejan. Opciones que nos da, porque tienen cargas eléctricas de distinto signo, porque tienen cargas eléctricas del mismo signo y porque ninguno de los globos tienen carga. La solución sería, lógicamente, que se repelen porque tienen cargas eléctricas del mismo signo. Vimos que cuando dos cuerpos tienen las cargas eléctricas del mismo signo, se repelen. Y si tienen las cargas de distinto signo, se atraen. De ahí el refrán que dice, los polos opuestos se atraen. Vamos a ver el ejercicio 26. Dice, copia la tabla y clasifica estos materiales. Nos dan una serie de materiales y los tenemos que clasificar en conductores y aislantes. Ya vimos en el tema que no todos los materiales se comportan igual ante la electricidad y que hay materiales conductores que son aquellos que permiten que la electricidad, es decir, el flujo de corriente de carga eléctrica en movimiento se mueva por su interior, y materiales aislantes, que son los que no permiten que la electricidad o corriente eléctrica se mueva en su interior. Aquí tenéis los materiales clasificados en conductores y aislantes. Los conductores serían los que dejan pasar la energía eléctrica. Por ejemplo, las tijeras, la parte de metal, el clavo, la llave, el imán, la cuchara y el clic. Dejarían pasar la electricidad. Y los que no dejarían pasar la electricidad serían el papel higiénico, el borrador, el lápiz que está hecho de madera, el vaso que está hecho de vidrio y la parte de plástico de las tijeras que sirven para aislarlas. Bueno, en el ejercicio 27 nos dice, explica por qué las herramientas metálicas y los cables tienen un recubrimiento protector de plástico. ¿Habéis visto en el ejercicio anterior las tijeras que llevaban un recubrimiento de plástico? Pues eso es para aislarlas y evitar que pase la corriente eléctrica a través de esa parte. Dice, la herramienta metálica, el recubrimiento de plástico actúa como aislante para que no recibamos descarga eléctrica
cuando manipulamos herramientas o máquinas eléctricas enchufadas a la corriente. En cuanto al ejercicio 28, dice, señala cuál de los siguientes circuitos permitirá que la bombilla se encienda. Razona tu respuesta. Entonces, aquí veis un circuito eléctrico típico con sus partes, con las partes más frecuentes, y veis que el primer circuito, aquí se interrumpe el cable. Por lo tanto, al estar roto el cable no podría pasar la corriente eléctrica. En el circuito B pasa exactamente igual, ¿veis? Aquí está roto el cable, por lo tanto evitaría que pudiese circular la corriente eléctrica. En el C veis que está todo correcto, el cable está completo y todo está conectado, ¿veis? No hay nada que interrumpa el paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, el C sí que sería un circuito que permitiría que las bombillas se encendiesen. Y por último, en el D, ¿veis? Aquí hay una conexión que está rota. Por lo tanto, no podría haber flujo de corriente eléctrica. Entonces, el circuito D tampoco sería el que permitiría que las bombillas se encendiesen. El único circuito sería el C. La respuesta correcta sería el circuito C, que es el único que permite que la corriente eléctrica circule porque los cables no se interrumpen. En cuanto al ejercicio 29, dice, indica si las siguientes parejas de imanes se atraen o repelen. Explica por qué. ¿Veis aquí 4 parejas de imanes? Veis que cada uno de ellos tiene un polo norte y un polo sur, ¿vale? Entonces, veis que aquí, en el A, los dos polos son del mismo color. Serían o positivos o negativos. ¿Qué pasaría ahí? Pues aquí se repelerían. En el B, veis que los dos imanes están cerca por polos distintos. ¿Qué pasaría? El refrán, los polos opuestos se atraen. Aquí se atraerían. Igual que aquí en el C, se atraerían. Y por último, en el D, ¿veis? Son del mismo color, tienen la misma carga. Por lo tanto, se repelerían. Entonces, A y D se repelen al tener próximos los polos del mismo signo. Y C y B se atraen al tener próximos los polos de distintos signos. Dice, todos los imanes, como veis, tienen dos extremos que se les denomina polo norte magnético y polo sur magnético. Cuando acercamos dos imanes, observamos que si los polos que se acercan son de distinto tipo, se atraen. Y si son del mismo tipo, se repelen, como ocurría con los globos al estar cargados con el mismo signo. En cuanto al ejercicio 30, dice, copia el dibujo y señala los puntos cardinales en la brújula, teniendo en cuenta que el extremo rojo señala el norte. ¿Por qué las brújulas nos ayudan a saber dónde está el norte? Pues mirad la solución. Aquí tenéis el color rojo que dice que marca el norte geográfico terrestre. Por lo tanto, el opuesto al rojo sería esta parte, que es el color verde. Esa parte señalaría al sur, ¿vale? Aquí a la derecha estaría el este y a la izquierda estaría el oeste. Dice, ¿por qué las brújulas nos ayudan a saber dónde está el norte? Pues nos ayudan a saber dónde está el norte gracias a que la Tierra se comporta como un gigantesco imán. Ya lo vimos. El polo submagnífico de la Tierra vimos que estaba cerca del polo norte geográfico. Dice, como los polos magnéticos de distintos signos se atraen, el polo norte de la aguja imantada de la brújula es atraído por el polo submagnético de la Tierra.
Por eso la brújula nos indica dónde está el polo norte geográfico. El ejercicio 31, último ejercicio de la página. Describe qué está ocurriendo en cada una de las siguientes viñetas. Veis aquí los dibujos y nos dice, en el A, ¿veis? Vemos un circuito que tiene un interruptor, ¿vale? Está en la posición, ¿veis que está encendido? Está encendido porque está en la posición en que permite el paso desde la corriente eléctrica, desde aquí, desde la pila, que es la que genera la corriente eléctrica. Y entonces el montaje se convierte en un electroimán. Aquí en el tornillo hay enrollado un cable y al pasar la corriente eléctrica, el circuito actuaría como un electroimán y atraería al clic. En el segundo caso, ¿qué pasa? El circuito tiene un interruptor y el interruptor está en posición de apagado. Por lo tanto, al estar en posición de apagado, evita que haya flujo de corriente eléctrica, con lo cual no se genera un campo magnético. Por eso, este montaje, en ese momento en que está apagado, no hace las veces de electroimán. Y el clic no puede ser atraído. Vamos con el apartado de relaciona con lo que sabes. El ejercicio 32 dice, Tales de Mileto, matemático, astrónomo y filósofo griego, observó que al frotar una sustancia llamada ámbar con seda, se producían chispas y que el ámbar adquiriría la capacidad de atraer otras partículas. Tales de Mileto fue un gran observador. ¿Qué descubrió y en qué época? Bueno, ya estuvimos hablando en este tema de Tales de Mileto. Tales de Mileto descubrió que tras frotar la varilla de ámbar, que es un mineral, con un paño, observó que atraía pequeños objetos como plumas. Tales de Mileto vivió en el 600 a.C. y descubrió las propiedades eléctricas del ámbar y dio lugar a que se iniciara un estudio más racional de estos fenómenos. En cuanto al ejercicio 33, dice, hemos frotado 2 globos en un jersey de lana. Di qué ocurrirá si lo acercamos. Pues bueno, si lo acercamos, se repelerán, ya que ambos han adquirido el mismo tipo de carga. Dice, ¿qué ocurrirá si lo acercamos colocando una cartulina entre ambos? Pues si colocamos una cartulina entre ambos, al ser de papel, que es un material no conductor, actuará de aislante y por tanto ni se repelerán ni se atraerán. Dice, en el mercado existen bayetas que atrapan las motas de polvo sin necesidad de utilizar productos químicos. ¿Habéis oído hablar de esas bayetas atrapapolvo? Dice, relaciona su funcionamiento con la electricidad estática. ¿Por qué crees que se las denomina bayetas ecológicas? Pues dice, este tipo de bayetas están cargadas de electricidad estática y eso es lo que permite atraer el polvo y las pelusas. Actúan como si se tratasen de imanes. ¿Y por qué se denominan bayetas ecológicas? Pues porque no es necesario utilizar productos de limpieza que contribuyen a la contaminación del agua, porque suelen llevar productos químicos. Dice, observa estos 2 circuitos y contesta a las preguntas. ¿Qué diferencia encuentran entre ellos? A ver, fijaros. ¿Dónde hay más cable? Como veis, hay más cable en el primero, ¿vale? Y en el primer circuito, la corriente eléctrica veis que pasa por 2 caminos. Es decir, a este tipo de circuitos
que la corriente eléctrica pasa, por ejemplo, por este camino y por este, se les denomina circuitos en paralelo. En el segundo circuito, como veis, la corriente eléctrica pasa solo por un camino, ¿veis? Entonces hay un único recorrido para la corriente eléctrica. Y una bombilla, ¿veis?, está a continuación de la otra, a diferencia del primer circuito, que veis que la disposición de las bombillas es distinta. Dice, investiga y razona. ¿Qué crees que ocurrirá en cada circuito si se funde una de las dos bombillas? Pues veis, en el primer circuito, si se funde una de las bombillas, la otra va a seguir encendida porque le llega corriente eléctrica por la otra parte. Sin embargo, en el caso B, al fundirse una de las bombillas, por ejemplo, esta, el circuito se interrumpirá y no permitirá el paso de la corriente que haga que la segunda bombilla luzca. Seguimos con el 36. Dice, este cable tiene muchos hilos de cobre. ¿Se te ocurre alguna manera de averiguar cuáles son los extremos de cada uno? Dice, puedes utilizar una pila, una bombilla y un cable sencillo. Pues la respuesta tipo sería, dice, podemos montar un circuito eléctrico con una pila, conectaremos uno de los bornes a un cable sencillo y al final de dicho cable la bombilla. En el otro borne conectaremos el extremo de uno de los hilos de cobre e iremos probando uniendo cada uno de los hilos de cobre a la bombilla. En el momento en que esta luzca, se tratará del otro extremo del hilo. Dice ejercicio 37. Juana tiene dos imanes. En uno de ellos aparece marcado el polo norte y el polo sur, ¿veis? Rojo y azul, pero en el otro no. ¿Cómo podría saber cuáles son los polos del otro imán? Pues lo podría saber aproximando los dos imanes. ¿Qué ocurriría? Si se atraen los polos, serán polos diferentes, y si se repelen, serán el mismo polo. Ejercicio 38. Si dispones de varios clips metálicos, ¿cómo puedes distinguir entre una barra imantada y una sin imantar? Y si no dispones de ningún objeto metálico, pero tienes una cuerda, nos da una pista. Y te recuerda que un imán que se puede mover libremente se comporta como si fuera una brújula. Entonces, la respuesta sería que la barra imantada tendría la capacidad de atraer los clips metálicos. Si no disponemos de objetos metálicos, ataremos con la cuerda cada barra. Entonces la barra imantada actuará como una brújula y se moverá señalando los polos. Y la otra barra no se moverá. En el ejercicio 39. ¿Qué le ocurre a la brújula cuando pasa corriente eléctrica por el circuito que se halla a su lado? Dice, ¿cómo se llama este fenómeno? Bueno, al acercar una brújula a una corriente eléctrica, la aguja se mueve, ya que se genera un campo magnético, capaz de atraer la aguja de la brújula como si fuera un imán. A este fenómeno se le denomina experimento de Ørsted. Lo vimos en el tema. Chicos, sería interesante que leyeseis la última parte del tema, el ponte a prueba, que os ayude a reflexionar sobre algunos aspectos tratados en el tema. Después conviene que leáis también el cierre trimestral, con las secciones de tu revista, donde encontraréis lecturas sorprendentes que pretenden despertar vuestra curiosidad y repasar los contenidos desde un punto de vista lúdico. También tenéis el comprueba lo que has aprendido para comprobar los contenidos que hemos dado a lo largo de este trimestre, para finalizar con los proyectos
que recogen y refuerzan los contenidos más importantes desde un enfoque experimental. Al final del libro tenéis el apartado Locos por la ciencia. Aquí se incluye biografías de científicos e investigadores destacados en el ámbito de la ciencia y relacionados pues, con los contenidos desarrollados en las diferentes unidades didácticas. De forma divertida y a través del cómic se presentan curiosidades y descubrimientos de algunos científicos relevantes en la historia de la ciencia. Os voy a poner algunos vídeos en mi blog para que los podáis ver. Bueno, chicos, pues llegó el momento de la despedida. Han sido unos meses complicados, en lo que nada ha sido fácil, sobre todo cuando se tienen tantas ganas de estar con los amigos y de disfrutar de las actividades que tanto nos gustan y no se puede. Estar en casa ha sido la única opción durante mucho tiempo y todos hemos echado mucho de menos las cosas sencillas que podíamos hacer antes. En general, me he sentido orgullosa de todos vosotros cuando he visto que habéis sido responsables y habéis cumplido con vuestro trabajo y entendido que las clases seguían. Comienza ahora para vosotros una nueva etapa. Os vais al instituto y allí vais a tener que superar nuevos desafíos y nuevos retos. También vais a tener la oportunidad de hacer más amigos y vivir nuevas y buenas experiencias. Disfrutar mucho de todo lo novedoso que va a suponer todo esto. Y si necesitáis algo en que os pueda ayudar, ya sabéis dónde estoy. Os deseo que todo os vaya muy, muy bien. Un fuerte abrazo y que tengáis un feliz verano.